Sí, ya no programa anterior, no vídeo anterior, falamos de esto mismo, ¿verdad? ¿Por qué Deus ordena a destruição? E essa é uma dessas grandes perguntas, não? Que as pessoas, e mesmo crentes e não crentes, fazem, não? ¿Por que Deus ordena a destruição de uma forma geral, não? Ele falava ao povo de Israel de uma destruição completa, não? Das tribos que havia en la tierra de Canaán. Ven, varias razones podemos nos encontrar, los motivos de por qué Dios ordenaba esta destrucción. Pelo menos tres vamos a hablar en esta hora. Una de ellas era razón preventiva, ¿sí? Los hebreos tenían una cultura reciente y era importante, ¿verdad?, que esa nueva cultura que les estaban recibiendo, recibieran de Dios no deserto, pues se mantuviera firme, pura, ¿verdad?, lo más posible. Las culturas principales apoyan las culturas menores y eso incluye muchas filosofías y formas de pensar. Entonces, eles iban a encontrar culturas ya fortes de muito tempo en esas terras, en esa tierra de Canaán. Y era importante, ¿verdad? Guardar, prevenir, ¿verdad? Proteger esa nueva cultura que Dios estaba enseñando, esa forma de vivir, esa forma de comportarse, ¿verdad? Y Dios no quería mixturas, no quería mixturas. Deus queria proteger seu povo da poluição, não? E aí encontramos mandatos direitos, Deuteronômio capítulo 20, 16 até 18. Também havia uma razão pedagógica, que era de que Deus estava ensinando as terríveis consequências do pecado. Sabemos que esas tribus que habían en Canaán antes de que Israel entrara, pues eran tribus y que tenían formas de vivir totalmente contrarias al pensamiento de Dios y conforme también al pensamiento do pecado, ¿no? Sabemos que les iban a encontrar tribus que praticaban prostitución, praticaban sodomía, praticaban sacrificios das crianças. Era algo bien terrible. Y entonces Dios pedía a Israel que no se misturase y que destruyese todas esas tribus que habían en la tierra de Canaán. Había también una razón judicial, porque Dios iría a juzgar a los cananeos pelas mãos do povo de Israel. Sabemos que todo pecado es juzgado, amén. Todo pecado es juzgado por Dios. Porque a iglesia no pasa pelo juicio de Dios, porque Jesús fue juzgado por nós, amén. Você y yo no vamos a recibir el julgamento, la condenación de Dios, porque Cristo recibió, amén, lo que deberíamos recibirnos. Entonces, hay una consecuencia del pecado y Dios usó Israel como castigo para esas tierras, para esas tribus de Canaán. Da misma manera que después Dios usó los asirios y los babilonios como castigo para el pecado de Israel. En esta ocasión, Dios usó Israel como castigo para esas tribus en Canaán. Deus emite julgamento após um longo período de misericórdia, aproximadamente 400 anos, o tempo que eles tiveram para se arrepender antes de Israel os invadir. Porque lembremos que había presencia, amén, de Abraham, de Jacob, amén. No estaba Israel ainda formado 400 años para atrás, pero habían personas que tenían fe en Dios, amén, y eran conocidos como hombres de fe. Y esa misma presencia, el mismo testimonio dio oportunidad a esas tribus de conocer a Dios. Y vamos a encontrar, por ejemplo, no caso de Rahab, a prostituta, en Jericó, nos muestra que Dios siempre da oportunidad para el arrepentimiento. Lembra la historia? Enviaron espiões a Jericó y encontraron, ¿verdad?, esta mujer prostituta que tenía temor de Dios, que pidió que librasen a su familia, cosa que después, ¿verdad?, fue así cuando entraron a Jericó y la familia Israel fue salvada, ¿verdad? Pero el temor de ella para con Dios. Entonces, tenemos que entender que Dios siempre da oportunidades, ¿verdad? Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bondad. Amén. Mas
A paga do pecado sempre é a morte. Sempre. Então, vamos a encontrar as campañas que tuvieron, así la más importante, la campaña central, la que fue la de comienzo, fue la en Jericó, ¿verdad? Nada más pasar después del río Jordán, como encontramos aquí en este mapa, ellos estaban aquí en las planicies de Moab, pasaron por este río, ¿verdad? Río Jordán, y acamparan en Gilgal, al frente de Jericó, ¿sí? Y ahí encontramos esa ciudad que estaba fuertemente, ¿verdad?, amurallada, localizada a 6 kilómetros a oeste do Jordão, estratégicamente localizada, dice, no centro, no fue invadido pelo sul para evitar que el norte se juntase al centro, y fue así que dividieron las fuerzas en Canaán, porque lembremos que mismo que esa tierra de Canaán tenía muchas tribus, eran ciudades-estados, no estaban unidas entre sí, ¿ok? Cada una de esas ciudades tenía su gobierno y en esas tierras de Canaán casi siempre había guerras, casi siempre había batallas y lutas entre esas tribus. Entonces eso también ayudó a que no se juntaran para defenderse de Israel, más también fue, ¿verdad? Una lucha constante porque tenían que estar peleando con cada ciudad donde ellos llegaban, ¿no? Entonces, Jericó, a estrategia utilizada fue poco convencional, ¿verdad? Você sabe historia, ¿no? Fue algo milagroso, ¿no? Dios pidió para él que diera una volta por día durante 7 días y en el último día 7 voltas. ¿Eh? Y empezaron a tocar las trompetas y dice que el ejército comenzó a gritar y las murallas cayeron, amén, de Jericó. Ahora, ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué esperar 7 días? ¿Ven? Para evitar un cerco prolongado y a dispersión dos israelitas. ¿Mm? Então, tivemos que se concentrar en eso. También entendemos, ¿verdad?, que esos 7 días era para lembrar a Israel desde el inicio que fue un presente de Dios a través da fe. Era algo que el pueblo de Israel tenía que comprender desde el comienzo. Esta lucha es de Dios. Esta batalla es del Señor. Entonces, no es con fuerza, no es, ¿verdad?, con lanza, no es con gume es con el Espíritu Santo. Porque ¿quién fue que destruyó esas murallas? Fue el Espíritu Santo. Amén. Fue el Espíritu Santo. Y también para aumentar a su fe. El pueblo de Israel lo único que tenía que hacer era obedecer al Señor. Obedecer al Señor y con la obediencia, ¿verdad?, se alcanza a victoria. Y esto es algo que nos tenemos que aprender también, ¿verdad? Nos estamos en Cristo y Dios nos pide simplemente obedecer. Obedecer. ¿A victoria dónde está? No obediencia. No obediencia. Obediencia a veces va en contra de la lógica de este mundo, ¿sí? Porque esta obediencia que Dios pidió para Israel no era lógico, ¿no? Dar vueltas alrededor de la ciudad, gritar en el último día, ¿no? Era algo extraño, ¿no? Mas, como eles obedeceram, a vitória foi certa. E a veces Deus nos pide também perdoar a nossos inimigos, amar a nossos inimigos, ¿sí? A veces Deus nos pide coisas que temos que orar por aqueles que nos aborrecen. Son coisas que uno puede ser extraño, mas sabemos que não é nós, ¿verdad? No somos nós que hacemos isso, é o Senhor a través de nós, porque sua é a batalha, Ele é o vencedor. Y después encontramos esa campaña que infelizmente o pecado de Acán y o caso de ahí. Acán guardó cosas de esa, cuando Dios había falado, ¿verdad? Destruir todo que había en Jericó, él le guardó algunas cosas de valor, no campamento. Y cuando Josué fue para la batalla contra la tribu de Ahí, entonces ahí perdieron esa batalla, murieron muchos israelitas y Dios falou que había pecado no campamento. Después de eso sabemos que acá, ¿verdad? Toda su familia pues, también fue destruido por eso. Entonces, entendamos bien claro, ¿sí? Que
Deus espera de nos obediencia. La desobediencia es pecado y cuando ha pecado nunca ha victoria. Nunca Dios va a abençoar, ¿sí? O pecado. ¿Mm? Podemos hacer muchas cosas que parecen buenas, mas si hay pecado, si hay desobediencia, isso vai sempre a criar destruição, porque Deus não trabalha com pecado. ¿Ok? Outra campanha que foi la do sul en Gezer y en Jerusalén, donde encontramos, ¿verdad?, que los israelitas hacen una alianza con los gibeonitas. Sí, Josué ataca a los amorreos en nombre de Gibeón, acá, en la zona de Gabaón, cerca, perto de Jerusalén. E eles foram espertos em reuni-los sem consultar a Deus. Aplicação: Deus se agrada que cumpramos o que nos comprometemos com nossas palavras. Os reis amorreus se unem a atacar Gibeão por ter feito aliança com eles, e Israel defendeu a Gibeão e ali foi quando o sol se parou. Lembra que Josué, verdade, orou e o sol se parou? E as cidades de Gezer e Jerusalém, embora permanecessem nesta posição, não foram ocupadas naquela época porque o objetivo era destruir, depois dividir e depois ocupar. ¿Sí? Esse era o objetivo do Israel, de Deus para Israel. Destruir, dividir e ocupar. Amém? Porque hasta que não se destruísse, não se podia dividir as terras. E lembre isso, que foi ao final, já quando toda a terra estava, verdade, preparada, foi que se dividiu a terra. Não foi ao começo, nem foi durante o momento das batalhas, foi ao final. E a campanha do norte, de Galilea até Lais, a coalição foi comandada por Javim, rei de Hazor, e Josué surpreendeu no vale de Herón a este rei, ¿verdad? No vale de Merón, y ahí conseguirán esa otra parte de las tierras de Canaán. Ok, y así prácticamente pues termina este libro de Josué. Amén. Y ahí ya al final conocemos las palabras de Josué. Ya la tierra fue dividida, ¿verdad? Para las tribus. Y ahí encontramos esa famosa frase de Josué que dice, escolhed agora a quem servir, se aos Deus de vossos pais, ¿verdad? O a Deus de los amorreos, ¿verdad? Dice más, eu y a minha casa serviremos a Jehová. Esa frase de Josué es muy interesante porque indica, ¿verdad? Un poco de desconfianza que tenía Josué con estas tribus de Israel, con las diferentes tribus que había en Israel. Mas la tierra fue compartillada, habían ainda cosas, habían ainda tribus que tenían que ser destruidas, mas ya as tribus, las 12, las 11 tribus, 12 tribus, cada una de ellas tenían que sacar a los enemigos de esas tierras. No, no fueron exterminadas todas, no fueron exterminadas todas las tribus en Canaán, había ainda tribus. Y bueno, eso fue uno de los errores de algunas das tribus de Israel, que no exterminaran a todas esas tribus enemigas. Sabemos después con el tiempo, ¿verdad?, que hicieron alianzas, mistura de casamento, idolatría, y por eso fue la corrupción. Y esto es muy, muy importante tener en cuenta. También cuando Deus toma nuestras vidas, cuando nos entregamos nuestra vida a un Señor, sabemos que Él toma pose por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Somos propiedad de Dios, somos hijos y filhas del Señor. Amén. Mas también Dios espera que nos tiremos de nuestra vida, dice, sacar de você, ¿verdad?, las cosas terrenais. O inimigo no está fuera, o inimigo no está fuera. Esto es algo que tenemos que comprender y entender y nos ayuda mucho con esto de la tierra prometida. O inimigo no estaba fuera de la tierra prometida, o inimigo estaba dentro de la tierra prometida y o inimigo está dentro de nosotros. O el propio apóstol Pablo fala sobre esto, ¿no? He hallado en mí esta verdad, que hay maldad en mí. A maldad, ¿no? A carne, nossa carne, tua carne, minha carne, não quer obedecer ao Senhor, não quer submeter à palavra de Deus, amém? Não quer, lo que eu,
Amém? O eu não querer se submeter. E o apóstolo Paulo falava assim, ¿verdad? Hallé este pecado em mim, não? Essa maldade. E temos que fazer morrer. Temos que fazer morrer, temos que crucificar, como o Senhor Jesus nos falou, ¿verdad? Cada dia, cada dia. O que acontece? Que quanto mais você fez morrer o carnal em você, o terrenal em você, esse homem velho, ¿verdad? ¿Verdad? Cada dia, pues menos força tem esse inimigo, menos força tem esse inimigo. Por isso que você vai encontrar no Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos Paulo, que é verdade que temos uma luta contra o inimigo, que temos que usar a armadura do Senhor e todo isso, todo demais. É verdade, temos uma luta espiritual, mas essa luta espiritual já está vencida se nos sometemos a Deus. Amém? Se obedecemos ao Senhor, se tomamos nossa cruz cada dia, Ele já foi vencido na cruz. Ele não pode tocar nossas vidas, sempre e quando nos sometamos a Deus. Amém? Por exemplo, lembro este texto que dice, someteos pues a Deus e, ¿verdad? O inimigo que fará, fugirá. Amém? Submeteos, pois, a Deus e o inimigo fugirá. Então, entendamos bem isto. O inimigo não vai fugir se não nos sometemos ao Senhor. Mesmo que sejamos filhos e filhas de Deus, mesmo que sejamos ministros do Senhor. Amém? Isto temos que ter muito claro. Ele vai aproveitar nossa fraqueza espiritual. Bem, o seguinte livro que vamos a encontrar, o livro número 7 do ya entramos ya estamos en los libros históricos, es el libro de Jueces. Y el libro de Jueces nos presenta un periodo de transición turbulento, ¿ok? Periodo de transición turbulento. Y este conteúdo da aula vamos a encontrar, vamos a falar das condições em Israel nos tempos dos juízes. Vamos a dar resumo, ¿verdad? Dos juízes, nome, autor o data. Ahí aparece ahora, pero no es hora, es a data también. Tema central, esbozo, resumo de conteúdo y las lições aprendidas. ¿Qué condições prevalecían en Israel? ¿Ven? 25 años após a entrada en Canaán. 25 años após, ¿verdad? A morte de Josué, 1380 a.C. Después de Josué hubo un declinio religioso. Eso vamos a encontrar en Jueces capítulo 2, verso 8 hasta 11. No solamente era un declinio religioso, mas también político y social. Vamos a leer este texto, no vamos a leer todos los textos que aparecen aquí en esta presentación porque no nos daría tiempo, mas sí vamos a leer algunos, ¿verdad? Los más importantes. Dice en el verso 8 del capítulo 2 de Jueces, faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram no límite da sua herança em Timnate-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Note que não tardou muito. Es que esto era un bucle, era algo que acontecía cada cierto tiempo en Israel. Y es lamentable que a poco tiempo de que murió Josué, se levantó una generación. Sabemos que una generación, estamos hablando, ¿verdad? De tal vez 50, 60, 70 años después, que no conocía al Señor. Y uno pregunta, eh, ¿qué hacían los sacerdotes? ¿Qué hacían los levitas? ¿Qué hacían, verdad, con el tabernáculo? ¿Qué estaba aconteciendo con esto? Con los pais que no ensinaban a sus hijos, porque no solamente no conocían al Señor, ni dice que tampoco las obras que hiciera, no se falaba de las maravillas que el Señor fez en Egipto,
como Deus cuidou ao povo no deserto, amém? Como Deus entregou a terra de Canaã. Terrível. E mais disso, dice que serviram aos Balaíns, ou seja, serviram a sacerdotes de Baal. Então, eles não observavam Deuteronômio e, por lo tanto, havia corrupção moral, caos social, guerras, casamentos mixtos, a forma en la que comienza una nación, hermano, pues muestra eh, cuál va a ser su fin. No había capital político, no había líder nacional, por tanto, cada uno hacía o que le parecía bien. Eso aparece en varios textos de este libro de los jueces. Esa es el, por decir así, el tema de este libro de los jueces. Cada uno hacía o que le parecía bien. ¿Por qué? No había temor de Dios. No se ensinava a Deus, não se ensinava das coisas que Deus ensinava. Israel teve dificuldades constantes com as nações vizinhas, atacando o primeiro sinal de fraqueza, ou seja, como eles não terminaram de destruir todas as tribos continuavam compartilhando a mesma terra e quando essas tribos notavam certa fraqueza, pues atacavam. A maior parte da história do livro trata de 6 opressões que não vieram de grandes potências, mas sim de povos menores, de povos que convivían na mesma terra. Porque quando não sacamos o pecado, não sacamos o inimigo de nossas vidas, ele sempre vai a tornar para tentar destruir-nos. A natureza do livro é dada pelas condições prevalecentes. Portanto, devemos avaliar o livro dos juízes à luz do seu contexto histórico, que é abordado do ponto de vista do fracasso, da deficiência e da pecaminosidade de Israel. ¿Ok? Cuando nos esquecemos de Deus, nos esquecemos, ¿verdad?, en la desobediencia al Señor, pues infelizmente acontecem coisas desagradáveis. O nome dos juízes, a palavra juízes, que aparece en el capítulo 2:16, é normalmente um verbo, ok? Não um substantivo na língua original, que vem a dizer como liderar ou libertar. Eles não eram juízes legais, eram mais como cadillos, ¿verdad? Com uma missão de libertadores. Eles não eram juízes nacionais, eran jueces locais de uma ou mais tribos. O sea, quando nós falamos de algunos de esos juízes, ya você pueden pensar en Sansão, Débora, ¿verdad? En otros. Você tem que pensar que não era de Israel, eran de tribos. Ahora veremos un mapa donde eles estaban localizados. Su propia tribu fue a principal esfera en que se desenvolveran. A veces algunas partes de Israel estaban en guerra, en cuanto otras no. A posição de juiz não era hereditária. Ou seja, uma pessoa podia ser juiz, mas isso não significava que os filhos continuariam com essa, verdade, com esse ofício. Alguns juízes eram co-regentes. Portanto, a história não é totalmente cronológica. O que significa isto? Que encontramos histórias de vários juízes que poderiam viver no mesmo tempo. Ok? Então, não é cronológico o livro dos juízes. Mas bem fala das histórias. Autor, não se sabe. O livro não indica quem foi quem escreveu, mas o Talmud, que é um livro muito reconhecido pelos israelitas, pelos hebreus, o Talmud é como um livro que ajuda a compreender o Antigo Testamento, ¿vale? Não é um livro inspirado, ¿vale? No es un libro inspirado, no reconocemos a Iglesia como un libro inspirado por el Espíritu Santo, más bien es como una ayuda para comprender y entender algunas, interpretar también algunas de los textos de la palabra del Señor del Antiguo Testamento, ¿vale? Es un libro usado por los hebreos y él atribuye, ese libro de Talmud atribuye a Samuel. O período de Josué até antes da monarquia. Esse é o período que cubre o livro dos juízes. Não havia rei
Es la frase, ¿verdad?, que se usa mucho. Cuatro veces você va a encontrar, no había rey, no había rey. Cada uno hacía lo que bien parecía. Os jebuseus tinham o controle, certa, pelo poder que eles tinham, ¿verdad?, nessa terra. E de 1370 até 1055, cerca de 325 anos. Lembremos que Juízes não é cronológico e Primeira de Reis 6:1 concorda com essas datas. Si foi Samuel quien escribió, pues probablemente en el 1043 antes de Cristo. Entonces aquí tenemos una cronología posible, ¿ok? Desde Abraham, ¿ok? Hasta el nacimiento de David, ¿ok? Y aquí estaría Israel llegando a Egipto, 430 años en Egipto, cuando Israel sale, ¿verdad? Aquí estaría el libro de Josué, y aquí aparecerían, ¿verdad?, 12 tribus y jueces, 325 años, de 1380 hasta 1055, siempre, ¿verdad?, falamos antes de Cristo. O tema central de dos juízes, reiteración de un ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento, restauración de Israel a través de los juízes, después de Josué y antes de la monarquía. Puede ser así, ¿verdad? Un tema central. Mas, como ya falei antes, para mí el tema central, el texto central sería este, ¿no? No había rey en aquella época, cada uno hacía lo que bien parecía. Pero va a encontrar que este es el ciclo, ¿verdad? Aquí está en español, pero você va a entender perfectamente. Había una apostasía. Apostasía es un abandono de fe, ¿ok? Ellos comenzaban a adorar a otros dioses, comenzaban a desobedecer las leyes de Dios, los mandamientos del Señor, comenzaban, ¿verdad?, a misturarse con otras tribus y tal. Entonces, ¿qué acontecía? Una opresión. O enemigo llegaba, o enemigo atacaba, destruía los campos, destruía a agricultura, levaba ganado. Y entonces, ¿qué hacía el pueblo? Lembraba de Dios, pedía perdón, pedía misericordia. Dios levantaba un juiz, ¿ok? Y ese juiz, con el poder de Dios, con la sabiduría del Señor, ¿verdad?, libraba, y había cierta restauración en Israel, y cuando todo estaba tranquilo, cuando todo estaba en calma, nuevamente había una apostasía. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado, usted y yo, como filhos de Dios. A veces eh, caímos en esto mismo. Cuando todo va bien, parece que estamos tranquilos, nos va bien no trabajo, nos va bien, ¿verdad? No sé, en la salud, estamos tranquilos y tal. Descuidamos nuestra vida espiritual. Descuidamos, deixamos de orar, deixamos de congregarnos, deixamos, ¿verdad?, de santificarnos, de buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque parece que todo está bien. Y de repente, oye, comienzan a acontecer algunas cosas que Dios, sinceramente, Dios retira su mano, ¿verdad? Como Él nos fala en 1 Corintios 11. Dice que por causa de dos pecados dentro de la iglesia, ¿verdad? Él le permite ciertas cosas, y él le fala en 1 Corintios 11, você puede leer, algunos están enfermos, otros están, ¿verdad?, fracos espiritualmente, y si otros están muertos, otros duermen. ¿Por qué? Porque Dios castiga el pecado, y esto tenemos que estar bien claro. La iglesia fue llamada para ser santa. La iglesia es santa porque forma parte del cuerpo de Cristo, mas la iglesia tiene que buscar a santidad. Amém? Então, Deus permite essa opressão. E glória a Deus que não nos abandona, viu? Glória a Deus que não nos abandona, que Ele não nos deixa em nosso pecado, sino que busca a forma de quê? Que nos arrepintamos. Nos arrepintamos. ¿Para quê? Para restaurarnos. Amém? Para restaurarnos. Agora, lo que não pode ser em nossas vidas, o mesmo que acontecia em Israel, é que esto sea um ciclo, porque assim nunca crescemos. Así nunca Cristo es formado en nuestras vidas. Así nunca vamos a poder ser útiles para el Señor. Vamos a continuar siendo crianzas, ¿vio? Sin crecer, sin llegar a objetivo para el cual el Señor nos llamó, ¿verdad? Que es que Cristo crezca en nos y mostrar a Cristo a otros, ¿no? Esto no puede ser una vida de iglesia. Esto no puede ser una vida de los creyentes hoy en día.
un pequeño esbozo del libro de los Jueces, una introducción y resumo a una desobediencia de Israel. Y después del capítulo 3 hasta capítulo 16 vamos a encontrar historias relacionadas con opresores y 12 libertadores. Porque en el libro de Jueces vamos a encontrar 12 libertadores que Dios usa. Y al final del capítulo 17 hasta el capítulo 21, pues la corrupción social na era dos jueces. ¿Ok? Este es un pequeño esbozo de este libro. Resumo, vitória incompleta das tribos, os 12 juízes, como já falei, e a corrupção social na época dos juízes. Bem, capítulo 1 a capítulo 2, vamos a encontrar uma vitória incompleta das tribos. Lo que estava falando antes. O povo em geral não conseguiu remover todos os inimigos cananeus que viviam na terra prometida. Esto é algo que você tem que lembrar. Quando lembre do livro dos juízes, você tem que entender. O grande problema que tuvieron Israel fue que no consiguió o no consiguieran o no quisieran remover todos los enemigos cananeos que vivían en esa tierra prometida, porque fue una orden directa de Dios, ¿ok? En parte por desobediencia y en parte porque Israel era humanamente incapaz contra algunas personas más fuertes do que ellos. Pero bueno, sabemos que Dios estaba con ellos. Si Dios nos llama, nos dice que tenemos que hacer alguna cosa, pues sabemos, ¿verdad? Que eso vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque Dios es por nos. ¿Ven? Entonces, ¿por qué Dios permitió a esos enemigos permanecer en Canaán? Porque esto también, esta es una pregunta que también podemos nos hacer. Si Dios pidió que sus enemigos no estuvieran lá, Dios podía destruir al margen, ¿sí? De Israel. Él podría simplemente acabar con todos esos enemigos. ¿Por qué le permite a veces que los enemigos acampen? eh, a veces permite que el enemigo venga, ¿verdad? A atacar nuestras vidas. O, lembre-se, cuando Jesús fala a Pedro y dice, Pedro, Satanás me ha pedido para ti tocar. ¿Lembra esa historia? ¿Sí? O sea, acha que eso fue un momento puntual y que a iglesia ya, eso no acontece con la iglesia. No, irmão. Tenemos claro ahí en las cartas apostólicas, tenemos una lucha espiritual y tenemos que tomar armadura de Dios. Amén. Tenemos que orar y santificarnos. Lembremos nuevamente, o enemigo está dentro y o enemigo que está fuera se aprovecha da fraqueza de nuestras vidas. Amén. Siempre esto es muy importante. Amén. Pero ese enemigo está. Ese enemigo está. ¿Por qué Dios permitió que esos enemigos permaneciesen en Canaán? Mire, parte como punición pela sua desobediencia y apostasía. Las formas en que Dios corrige a su pueblo. También para testar a fidelidad y para que todo Israel fuese treinado para a guerra. Amén. Porque una de las cosas que como creyentes nos a veces como que esquecemos es que estamos en una guerra espiritual. Estamos en una lucha espiritual. Es verdad que estamos en victoria en Cristo, siempre y cuando estamos sometidos, amén, entregados a Cristo, estamos en victoria, amén. Estamos siempre en victoria, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mas sabemos que el enemigo ven a nos tentar. El enemigo ven con armadillas, ven con trampas, usa personas que conocemos, usa personas que amamos. Amén. Para que desobedezamos a Dios. Él nos va a tentar. Amén. Es una forma, parte de verdad, de que esa fidelidad, tenemos que treinarnos a fidelidad al Señor. Entonces, Dios permitió a esos enemigos porque tienen propósito. Entonces vamos a encontrar los jueces. Por ejemplo, no vamos a hablar de las historias de él, más así tal vez de los más conocidos, pero esos son los 12 que vamos a encontrar en los libros de los jueces. Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideón, Tola, Jair, Jefata, Ibsa, Elón, Abdón y Sansán, ¿verdad? Uno de los más conocidos. Otoniel, él, en el momento que Dios usó él, esa tribu,
Vivió, ahora vemos las tribus donde cada uno de ellos estaba, pero esa tribu tive opresión por 8 años, mas disfrutaron de paz durante 40 años. ¿Mm? Después, Eude, 18 años de opresión, 80. Hay algunos que no se sabe, se desconoce, ¿sí? También conocemos a Débora, que tuvo 20 años de opresión, 40. Gideón, 7 años de opresión, 40 años de paz, ¿sí? Eh, Tola. De Débora, vamos a leer aquí que había una apostasía, dice, después de la muerte de Eude, tornaron a hacer o mal, y ya los conquistadores o enemigos, Javín, rey de Azor, Císara, capitán del ejército, 20 años de servidão por causa do pecado. Débora fue usada, ¿verdad?, pelo Señor, pelo Deus, como una libertadora da tribu de Benjamín, una profetisa, y Barak que lideró ejército de Débora da tribu de Naftali. Com a ajuda divina, houve uma inundação no riacho Quizon, fazendo com que a lama parasse os carros inimigos. O capitão do exército cananeu, Sísera, foi morto na tenda de Jael. Ele foi perfurado nos templos. Foi na cabeça, não sei se está bem essa palavra aí, nos templos, na cabeça, com uma estaca. O capítulo 5 registra o cântico de Débora e Barak, e tiveram depois 40 anos de paz. Ok, aquí está o mapa, como ya falei antes, los jueces no estaban en toda Israel, sino que fueron levantados en diferentes tribus. Por ejemplo, Otniel, él estaba en la tribu de Judá. Eude estaba en la tribu de Manasés, Sangar, en la tribu de Neftalí, Débora y Barak en la tribu de Benjamín, en donde estaba la Jerusalén. Gedeón estaba en Isaacar, Tolá estaba también en Isaacar, Jair en Manasés, Jefté en Manasés Oriental, Ibzba en Judá, cerca de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Elón estaba en Zabulón, Abdón en Efraín, y Sansón estaba, fue levantado en la tribu de Dan, ¿sí? Se movían, ¿verdad? A veces se movían diferentes tribus y a veces había jueces que eran contemporáneos, o sea, ya estaban en el mismo tiempo, ¿ok? Encontramos también a Jair, a Jefatá, a Isba, a Elón, Abdón y a Sansón. Aquí tenemos información de algunos, tal vez los más conocidos, pero es Jefatá, ¿verdad? Fueron 6 naciones que lucharon, 6 naciones que se levantaron. Este periodo de escravidão fue 18 años. O voto de Jefatá lo encontramos en capítulo 11, verso 31, donde él ofreció su filia en virgindad o en holocausto. Aquí encontramos, ¿verdad? Un texto, es un poquito misterioso ese texto, donde él ofrece a Dios, o primero que aparece, ¿verdad?, en su casa. Y ahí la palabra de Dios dice que Dios, él entregó a su filia para el Señor, mas no se sabe exactamente de qué manera. Aquí da una explicación, ¿verdad? Énfasis del texto en su virginidad implica a primera que ella probablemente en lugar de morir, probablemente lo que aconteció fue que ella permaneció virgen toda su vida. La tristeza de Jefté o Jefatá es comprendida porque él no tuvo más hijos ni descendientes, él no tuvo netos. Y Dios le dio a tribu 6 años de paz. Y eu acho que o juiz más famoso Sansão, ¿sí? Que hasta películas, ¿no? Films tenemos de Sansão. Nuevamente, encontramos el capítulo 13, que los hijos de Israel tornaran a hacer o mal, y a palabra de Dios es bien clara, Dios os dio a los filisteos, Dios dio a los filisteos, ¿verdad? A esta tribu, y ellos tuvieron 40 años de servidão. Él era da tribu de Dan. O nascimento de Sansão foi preanunciado pelo anjo de Jeová à mãe de Sansão, instruindo a separar a criança com voto nazireu
que eso sabemos todo, ¿verdad? Significaba que no iba a cortar, ¿verdad? O cabello, que no comería, ¿verdad? Algunos alimentos, no tocaría los muertos. Já adulto, Sansão se apaixonou por uma mulher filistea que foi sua primeira esposa, contra a vontade de seus pais. Y era, se encontraba, ¿verdad?, que era cierto rebelde, ¿no? En este sentido. Y en seu casamento, él le contó un enigma do leão forte y do semel. Y él había apostado que o enigma sería adivinhado y los adivinhadores chantagearan a esposa para que les contase a solução. Y Sansão tuvo que pagar pelas roupas que apostaran y o fez matando pessoas en Ascalón, na Filistea. Aí o sogro pega a esposa y le ofrece a irmã mais nova y él fica chateado y amarra 300 raposas aos pares con tizones acesos para queimar a cidade de Filistea. Ele foi entregue aos filisteus por Judá e então ele se libertou e matou 1000 filisteus com a queixada do asno. Ele foi a Gaza a procurar uma mulher. De madrugada iban a capturarlo, mas él se levantó a medianoche y arrombó los portones de la ciudad. Finalmente, él conoce a Dalila y se apaixona por ella, que lembra que él duerme con ella y constantemente Dalila, ¿verdad? Que era que no quería su bien totalmente. Él le pregunta dónde está el secreto de su fuerza. Y al final ele revela os secretos da sua força e sua fidelidade a Deus só o símbolo do seu nascireado em seus longos cabelos e é capturado e é cegado pelos filisteus. Ele foi, verdade, capturado como escravo y fue colocado, ¿no?, en un templo junto con los dioses dos filisteos y para risas, ¿no?, de dos filisteos, ¿no? He constado en las columnas del templo filisteo en medio de una grande festa. Él le pidió a Dios que le diera las últimas fuerzas y él le derrubó las columnas, matando un mayor número de filisteos de su vida. Y también en ese momento él murió con los filisteos. ¿Sí? Ven, es una historia triste de Sansón, prácticamente la última de los jueces. Y así termina el libro de los jueces. Había una corrupción religiosa. Encontramos el caso de Micaías, que fez seu próprio altar. Micaías roubou da mãe a restituição do dinheiro, foi considerado um ato religioso. E com o dinheiro, a mãe contrata uma fundição para fazer alguns ídolos para eles. Um levita estrangeiro aceita o convite de Miqueias para ser sacerdote de sua casa, quando Siló era o único santuário designado por Deus. Alguns membros da tribo de Dan, que emigraram de Neftalí para o norte, roubaram as imagens idólatras da casa de Miqueias e levaram o oportunista sacerdote levita. O sea, había una confusión religiosa muy fuerte, tenían ídolos, había una confusión social, por ejemplo, causa da concubina do levita provocó a indignación de todo Israel, sí, porque los levitas sabemos que no se podían casar, estaban dedicados completamente al servicio para Deus. Y había una confusión política como consecuencia del problema anterior y rompe en Israel una guerra contra una de sus tribus, Benjamín, que se recusó a entregar a los impíos que cometeran tal maldad y que culminan en un declino demográfico de esta tribu, dejando como menos numerosos de todos. Ya comenzaron a tener lutas entre ellos. Entonces, ¿qué podemos aprender del libro de los jueces en cuanto al carácter de Dios? Que Dios es santo y es justo, y que esa santidad y esa justicia están en equilibrio con su misericordia, que Dios es fiel y que la verdad está en equilibrio con nuestra responsabilidad de obedecerlo. Las promesas que Dios dejó a través de Moisés y Josué estaban condicionadas a obediencia de Israel. Josué es un libro de victoria con obediencia. Jueces es un libro de fracaso sin obediencia. Voy a repetir esto. Josué es un libro de victoria con obediencia. Y Jueces es un libro de fracaso sin obediencia en cuanto a naturaleza humana. Vemos el carácter pecaminoso do hombre y lo que acontece cuando el hombre es una ley para sí mismo. Amén. Bem, a próxima libro, vamos a hablar ya dos libros dos reis.
Yo quiero lembrar, como siempre, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos podemos aprender de todas estas historias? Porque nos no vivemos en esa época, no vivemos no Antiguo Testamento, no somos a igreja do Señor, no somos o cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es a nossa obediencia hoy en día? Pues sabemos que a nossa obediencia hoy en día es rendernos ao Señor. Amén. Es rendernos ao Señor. Lo único que Dios espera de nos es que tomemos esa cruz cada día y que sigamos a Él. Porque todo lo demás, amén, que acontece en nuestra vida es Cristo en nos. Amén. No somos nos realmente que obedecemos, es Cristo quien obedece. Es lo que o apóstol Pablo y otros apóstoles falan de vivir no espíritu, andar no espíritu, vivir no espíritu. Entonces, no estamos hablando de nos hacer cosas, no tenemos esa lucha contra enemigos. Ahora nuestra lucha es crucificar, amén, esta carne, despojarnos do velho homem. Esa es nuestra lucha hoy en día y que, oh Señor, nos ayude. Porque a vitória es cierta. Si algún crente no está en victoria, es porque ainda no rindió, ¿verdad? Esa carne a os pés, a esa cruz, ¿no? Ainda no ha clavado esa carne a esa cruz. Porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Gracias y paz do Señor, que tengan una semana muy abençoada.